Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias desde Miguel Bárcena en la Ciudad de México de Organización Editorial Mexicana y nuestros enlaces internacionales allá a Ramón Arévalos en Radionet, en Chicago, Illinois, Marcela Raskin en Argentina de CMN y por supuesto también a Hugo Giara en Málaga, España, de la Red Internacional de Noticias de Europa, en nuestra oficina allá de Globation. Y por supuesto a los amigos de Francis Mancebo y Víctor en República Dominicana de Enlace de Noticias en Hilando Fino TV, allá en República Dominicana, que pues bueno, son nuestros enlaces que a través de Corporativo manejamos nuestra información. Y en este programa de Dialogando con, como siempre usted nos brinda la preferencia y la deferencia de su amistad, pues bueno, estemos en Oaxaca, en México, en alguna parte de la República Mexicana o fuera de ella, como le hemos llevado a cabo nuestro programa de Dialogando con. Hoy en nuestra oficina, en la capital del estado de Oaxaca, tengo el honor, la alegría de recibir a un gran amigo, un profesionista, así como le llamo yo y como lo decimos en mexicano, un profesionista con P mayúscula y aparte de ello un excelente profesional también del periodismo, que es mi querido y gran amigo Jorge López. Jorge, con el gran placer de saludarte, ahora sí que como decimos, hasta que se le hace aquí a la oficina de Corporativo tu presencia, hombre. Muchísimas gracias, ¿no? Cornelio, gracias por la oportunidad y como hemos platicado, es el honor para mí estar acá, porque yo creo que el Corporativo de Medios de Comunicación es un modelo único en la forma de concebir la comunicación y de comunicar por distintas vías, sobre todo digitales, la información periodística. Es un modelo de empresa periodística distinto, con un alcance distinto a cualquiera, y pues es el honor, el honor es mío estar acá, mi querido Cornelio. No, mucho gusto, Te lo agradezco y Jorge me dice esas palabras porque es mi amigo, y pues no, indiscutiblemente te agradezco. Lo que hacemos y lo que hace Corporativo es precisamente trabajar, difundir, y lo hacemos ya con Corporativo, lo hacemos ya desde el 2004, figúrate Jorge, y en la labor que tenemos en los medios de comunicación, tanto en este hermoso estado de Oaxaca como fuera de Oaxaca, en la República Mexicana, y hemos tenido la oportunidad de trabajar fuera del país. Pues ya son 39 años, ¿no? Desde 1979 que iniciamos en este camino, ¿no? Pero ahí vamos y ahí estamos. O sea, ya no me cuezo en el primer hervor, mi buen Jorge, ¿no? Y vienen más años seguramente y otros proyectos, siempre con tu emprendimiento y esa vocación por el periodismo que todo Oaxaca conoce, mi querido Cornelio. No, hombre, gracias, Jorge. Y Jorge, pues hoy nos acompaña en Dialogando con. Él viene, aparte de como gran amigo de su servidor, él es el presidente, si no me equivoco, y tú me darás un zape si me equivoco, mi estimado George, presidente del Colegio de Profesionistas del estado de Oaxaca, ¿no, Jorge? Es correcto, mi querido Cornelio. Tenemos el honor desde hace casi 5 años de presidir el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento AC, que es un esfuerzo colegiado de distintos profesionistas con distintos perfiles, que lo que buscan es, como lo dice su nombre, compartir conocimiento, generar talleres, actividades en las universidades, brindar, realizar foros, capacitaciones con los jóvenes, también reunirnos para recibir capacitaciones, y es el único colegio como tal, con figura de asociación civil,
que tiene una vocación multidisciplinaria, sus análisis, sus enfoques pueden ser de manera transversal porque tenemos, por ejemplo, una coordinación de comunicólogos y también una de abogados y una de politólogos, una de contadores. Entonces podemos analizar los distintos fenómenos políticos sociales de manera transversal desde distintas disciplinas. Eso es algo muy interesante y nuestra vocación es esa, compartir conocimiento tanto de manera directa con los perfiles profesionales que tenemos hacia la sociedad y los profesionistas, como también recibir y capacitar a nuestros cuadros. Fíjate que acabas de tocar un tema para mí muy importante que yo considero, y discúlpeme por el yo, ¿no? O sea, porque luego de repente nos convertimos en el yo-yo, ¿no? Pero considero, Jorge, que cómo es importante lo que acabas de decir, el estar constantemente capacitándose, el estar constantemente aprendiendo, aparte de brindar también conocimientos, porque creo que debe de ser el camino correcto, no solamente de alguna profesión en específico, sino de todas las profesiones, sobre todo en este caso, por ejemplo, de lo que es el periodismo, porque el periodismo es una profesión. Correcto. Aunque la Secretaría del Trabajo no nos los quiera reconocer, ¿no? Porque son envidiosos, pues, ¿no? Pero yo creo que es la parte correcta, y qué bueno que esto es lo que hace la asociación que tú presides, Jorge, el estar, porque no porque eres profesionista, y lo digo con toda, vamos a decir, conocimiento de causa, porque lo he vivido en estos 39 años en este trabajo. He conocido a algunos profesionistas que dicen que pues ya no necesitan aprender más porque ya son profesionistas, ¿no? O sea, entonces en esta situación, qué bueno, Jorge, o sea, que esto lo hace precisamente como tú dices, abogados, arquitectos, correcto, ingenieros, correcto, licenciados, en fin, ¿no? Qué bueno. ¿Desde cuándo? Llevas 5 años ya al frente de esta asociación, y en estos 5 años yo creo que has vivido altas, bajas, piedrotas, piedritas, claro, pero ahí estás, ¿no? Ahí continúas. Es correcto, Cornelio. Fíjate que nosotros empezamos, yo he estado en organizaciones de la sociedad civil desde hace casi 15 años y lo que percibí junto con un grupo de compañeros que me han acompañado en esta ruta es que muchas veces las asociaciones, los colegios de profesionistas, al ser unidisciplinarios, pues se limitan para profundizar en análisis, aunque tengan el interés. Por ejemplo, yo soy integrante también del colegio de comunicólogos. Uh-huh. Y a los comunicólogos nos interesa, por supuesto, nos interesó en su momento mucho la legislación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como comunicólogos le entramos al tema, pero no teníamos abogados que pudieran orientar esa parte jurídica de una ley, ¿no? Uh-huh. Entonces había esa carencia. También el tema de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones pues toca un tema muy técnico, ingenieril, y entonces el colegio de comunicólogos, por más interés, pues se queda corto ahí, y como está conformado, pues son puros comunicólogos. A lo que voy es que detectamos esa gran necesidad de hacer un colegio de colegios, o buscar tener una asociación civil que conjuntara distintas profesiones para, como te comentaba, profundizar y hacer análisis transversales de los hechos de la vida pública, de la vida política que se fueran dando. Es como se concibe la formación del colegio de profesionistas. Hace ya casi 5 años empezamos agrupándonos con comunicólogos, abogadas, porque todas son abogadas, contadores, politólogos, y empezamos a caminar. Ya tenemos 5 años, tenemos actualmente un ejercicio muy interesante que le llamamos Agenda Universitaria, y todas las semanas estamos presentes en las universidades, ya sea en un grupo o en los auditorios, presentando a alguno de los profesionales del colegio una actividad, una plática que abone a la currícula que estén cursando los estudiantes, y entonces tenemos presencia permanente en las universidades de esta forma. Tenemos semanalmente un posicionamiento en una columna que tengo el honor de estar al frente, que es Política en 90, donde analizamos fenómenos
coyunturales de la política, buscando sí hacerlo breve, pero de manera transversal con distintas disciplinas. Y también estamos en un proyecto que llamamos En Prospectiva, que es analizar fenómenos con distintas variables de manera más académica, más profunda, donde podamos, con el punto de vista del administrador público, del comunicólogo, del politólogo, pues vertir una matriz de análisis para que cualquier medio de comunicación, cualquier profesionista tome como referencia ese estudio para poder generar otro tipo de análisis ahí. Entonces estamos caminando de esa forma, mi querido Cornelio, y efectivamente encontramos grandes aliados en las universidades. Por ejemplo, recientemente nos adherimos a este frente común de periodistas, de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, para poder ir en bloque promoviendo e impulsando esta obligación que tiene el Congreso local de legislar una ley estatal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. En esa lucha estamos, ¿no? Claro. Tengo el honor de que nuestro amigo Cornelio esté junto con otros periodistas también de gran renombre y agrupados, pues caminando esta ruta, y como profesionales de la comunicación y como profesionistas en general tenemos que apostarle a la cultura de la legalidad, pero sí promoviendo la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. El derecho a la información es parte de los derechos humanos que tenemos los mexicanos, las mexicanas, y sobre todo en Oaxaca, y tenemos que luchar porque se legisle de la mejor forma desde la sociedad civil, y eso es lo que hacemos. Y para eso el Colegio de Profesionistas se junta con otras organizaciones y tenemos que desde ese perfil ciudadano ir en búsqueda de esas causas sociales, ¿no? Y en eso estamos. Fíjate, y eso también que comentas, Jorge, pocas asociaciones, pocas organizaciones lo realizan, lo hacen. ¿Por qué? Porque también en este tiempo que llevo en este hermoso trabajo, esta profesión del periodismo, me he encontrado de que desafortunadamente, y más si en mi estado, que me decía hace algunos años, estoy hablando por ahí de el 90 más o menos, me decía don Eladio Ramírez López que los oaxaqueños éramos desafortunadamente como los cangrejos, de que el que va subiendo, ¿por qué? El de abajo lo jala, que porque está subiendo, él debe de subir, y así, ¿no? Y he visto en esta situación algunas organizaciones, algunas asociaciones que no comparten, por decirlo así, pues sus conocimientos, sus logros, para ellos nada más, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar, Jorge, es interesantísimo, ¿no? Imagínate que el Colegio de Profesionistas, pues bueno, pues somos profesionistas y aquí nosotros nada más, y lo que sabemos, pues hay, ¿no? No. Y sin embargo, esto lo esparcen, y como decimos, tenemos precisamente, sí, la gran fortuna de contar con tu presencia en este Frente Estatal de Periodistas en defensa ahora sí, en defensa de los periodistas, por esta cuestión de esta ley. Y bueno, esto es muy interesante. Y en esto yo creo que hablar de lo que hace el Colegio de Profesionistas, Jorge, nos llevaría no solamente a este espacio de Dialogando con, sino muchos más. Sí, espero de que no sea la primera vez que tenga yo y cuente yo con tu presencia. Con mucho gusto, claro. Y indiscutiblemente que también para mí es y lo digo muy claramente, pues aparte no nada más porque es mi gran amigo, sino porque es una realidad. Es un agasajo para mí compartir tus columnas en video que envías, muchas gracias. En las cuales, pues digo, se aprende, se abreva, ¿sí? O sea, nosotros en el medio periodístico, eso es lo que tenemos que hacer todos los días, seguir aprendiendo, seguir conociendo y seguir abrevando de los compañeros de que tienen otro nivel en cuestiones de pensamiento, de disertamiento, en fin, muchas cosas, ¿no? No encerrarnos en que pues yo ya sé, ya acá, ya tengo 39 años como periodista, pues yo que necesito aprender, ¿no? Necesito aprender, y mucho más sobre todo las nuevas generaciones como tú, ¿no? Mi buen Jorge. Claro, todos los días hay que estar en aprendizaje, y ese es un punto también. Nosotros como Colegio de Profesionistas, una de nuestras prioridades es pegarle a los jóvenes universitarios, me refiero a tocarlos y poder acercarnos como una asociación colegiada
para incentivarlos a que ellos sigan agrupándose. En los tiempos actuales algo que hemos detectado como colegio es que los jóvenes universitarios han trasladado su activismo académico, su debate de ideas, la vida académica universitaria se ha trasladado a las plataformas digitales. Eso no está mal, pero estamos viviendo en una época en donde los jóvenes son activistas, pero en las redes sociales. Y cuando queremos trasladar eso a un impacto real, a un impacto en la vida política, pues no se consigue. El joven que critica al gobierno en el Twitter, en el Face, quizás sea un joven que ni siquiera sale a votar, es muy probablemente. Es muy probable eso. El joven que critica a un político en redes sociales, ejercita su libertad de expresión, lo cuestiona, es muy difícil encontrarlo debatiendo esas ideas en un espacio cara a cara con sus iguales compañeros, compañeras, y generando esta fuerza social que hace las verdaderas transformaciones. Las herramientas digitales son importantísimas, pero hay que conjugarlas con la realidad. Tú bien lo sabes. Por ejemplo, una colecta, una campaña publicitaria puede tener un gran impacto en medios, en redes, y hace mucho ruido. Toda la gente conoce que se está realizando esa campaña, esa colecta para juntar cobijas para la Sierra Norte, y todo el mundo sabe, pero no quiere decir que lo sepas es porque tú vayas a aportar. Al ver los resultados lo ves muy bajo, es distinto, es distinto. Y los medios, las redes, ese activismo digital tiene que transitar al activismo real, palpable, ¿no? Y lo que buscamos en el colegio es incentivar a esos jóvenes para que participen en las actividades, debatan sus ideas cara a cara en foros académicos, para que cuando egresen sean profesionistas que tengan esa necesidad y aprecien colegiarse, reunirse, organizarse, para en grupo sean los siguientes profesionistas que en colectivo vayan por las causas, opinen, presenten pronunciamientos ante los diputados, hagan manifestaciones pacíficas, públicas, de ideas hacia el gobierno, y entonces brindemos una participación social activa de estas nuevas generaciones. Es un objetivo del colegio, mover un poco esa parte, incentivarlos a eso, para que las actuales generaciones, que no dejan de ser activas, no dejan de ser muy pensantes, muy críticas. Hay quien dice que no, es que sí lo son, pero están focalizando sus energías en las plataformas digitales, que no está mal, pero hay que remover eso para que también tenga efecto en las plataformas reales, de cara a cara, de que generen realmente impacto en la vida pública, ¿no? Y es parte de las causas del colegio también. No, excelente. Y es que como dices tú, Jorge, y yo creo que fíjate que este punto también es muy interesante. Ojalá que tengamos posteriormente otra oportunidad de manejar en nuestro Dialogando con, precisamente en este tema que acabas de tocar, del uso de las redes sociales, porque es muy fácil, indiscutiblemente, y para muchos resulta muy fácil criticar, decir, señalar a través de una red social, a través del Face, del Twitter, del Instagram y de muchas otras aplicaciones que existen, pero no es lo mismo a tener enfrente a la persona que estás criticando o que estás diciendo, ¿no? Es muy diferente el estar en el, como le llama tu servidor, es muy diferente el Oaxaca que vemos a través de las redes o de los medios, al Oaxaca real, que pocas veces se da a conocer, o el México real, como le llamo yo también, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Ojalá que ahora después toquemos también ese tema, mi buen Jorge, porque yo creo que les va a servir de mucho, no solamente a las nuevas generaciones, sino también a las que ya hemos recorrido y que se nos ha olvidado algunos conceptos, porque es muy diferente lo que vivimos nosotros cuando jóvenes, que ahora en esta actualidad de la era digital, ¿no? Que medio mundo se le hace demasiado sencillo agarrar y hacer un perfil en redes sociales, ¿no? Pero bueno, ojalá que lo tengamos. Y Jorge, como siempre lo he manejado, el peor enemigo de un medio digital, en este caso de un medio de
de video o televisión digital, pues es el tiempo, porque el tiempo siempre será nuestro peor enemigo, ¿no? Claro, sí. Ahí nos llevaríamos 2-3 horas platicando, hombre, pero pues obviamente que usted que nos está viendo ya prácticamente se aburre, ¿no? Jorge, fíjate que queremos que, y más bien lo hago con intención de que me hagas el honor de estar nuevamente aquí en la oficina de corporativo para que lo toquemos más a fondo, claro. Porque viene un tema muy, muy interesante. Estamos a unos días de esta transición gubernamental en el ámbito federal, en la cual pues muchos mexicanos están pensando y se está pensando que pues viene por fin un verdadero cambio, que viene un México diferente, como lo hemos pensado también en sexenios anteriores, ¿no? Sí. Y caemos a prácticamente a veces a lo mismo, ¿no? Entonces, para dejarles este sabor de boca, 2 puntos. Claro. 1, tú que eres experto en esto, en la cuestión de como profesionista, como periodista, muchos se han preguntado y nos seguimos preguntando en este primer tema 1. ¿Qué diferencia hay entre reportero, periodista y comunicólogo? Porque le ha sucedido a tu servidor en la Ciudad de México, y te lo comento porque me lo han preguntado algunos amigos, incluso senadores, allí en el Senado y en el Congreso de la Unión, incluso últimamente, no tiene mucho, en la Secretaría de Gobernación, en que me dicen, Merlín, ¿tú eres periodista o eres comunicólogo? ¿No? Y o nada más andas de reportero, andas reporteando y dices, a ver, ¿no? O sea, sí. Entonces, fíjate que este es un tema interesante que quiero que también se lo dejemos como sabor de boca para el siguiente. Sí. Y también el otro tema, ¿cómo ve Jorge Oropeza, el presidente del Colegio de Profesionistas, como profesionista, cómo ve el arribo de un nuevo gobierno federal con muchas expectativas, con muchas cuestiones que ya está dando a permear y a conocer desde antes? Nunca se había visto, y esto es una realidad, ningún presidente electo había hecho movimientos tan fuertes, por llamarle así, por poner una palabra, antes de tomar posesión, ¿no? Entonces, en estos 2 temas, antes de cerrar con un mensaje, porque siempre dialogando con mi invitado o mi invitada cierra con un mensaje directo hacia quienes nos hacen el favor de vernos, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo ves? Déjales ese sabor de boca en estos 2 puntos. Claro. ¿Sí? ¿Periodista, comunicólogo o reportero? Claro. ¿Y cómo lo vemos a partir del 1 de diciembre de este México nuestro? Claro, Cornel, bueno, en el primer punto, pues yo voy a ser muy puntual, y yo creo que hay una forma de discernir los 3 conceptos, las 3 nomenclaturas de profesiones. Un comunicólogo es aquel profesionista de la comunicación que ha estudiado esas ciencias de la comunicación, logos de razón, de que estudió, que estudia, que ese tema. Entonces prácticamente es un licenciado en comunicación, un comunicólogo, a diferencia de un comunicador que puede ser o no licenciado en esa disciplina, pero que ejerce alguno de las ramificaciones de esta amplia disciplina de la comunicación. Un comunicólogo es eso, es el profesionista de la comunicación, el licenciado en comunicación. Un reportero es aquel trabajador de algún medio público, privado, independiente o medio propio que ejercita la profesión de reportar, de cubrir la nota, de transmitir esa idea y esa información a un público en particular, y domina ese formato principalmente de la nota informativa, el reportaje, los géneros básicos del periodismo. El periodista podríamos entenderlo como aquel profesional de la comunicación que domina todos los géneros del periodismo, por eso es periodista. Uh-huh. Y por eso se vuelve una aspiración, ¿no? Que te digan periodista, pues es un honor, una aspiración. Quien entiende el tema puede decir, no, yo soy un reportero en permanente
capacitación, en permanente aprendizaje, porque el concepto de periodismo se vuelve un ideal de quien ejerce el periodismo mismo, ¿no? Es periodista quien domina los géneros, ¿no? Entonces, yo siempre comento y cuando doy clases que llamarte tú mismo o autodenominarte periodista, para otros periodistas o reporteros o trabajadores de medios puede significar incluso tener una connotación de arrogancia, porque la calificativa de periodista te lo ponen de afuera, no te lo pones tú, ¿no? Porque quiere decir que consideran que dominas todos los géneros del periodismo y ese es el periodista. El reportero es el trabajador profesional también que domina el género de la nota informativa, del reportaje, y tiene como ideal buscar ser periodista. Y el comunicólogo es eso, es el profesionista de las ciencias de la comunicación o de la comunicación, ¿no? Que tiene un título que lo avala como que estudió ciencias técnicas de la comunicación, y esa sería la diferenciación técnica de los tres conceptos. Y yo agregaría comunicador, que es cualquier persona que ejerce en su profesión alguna de las ramificaciones de la comunicación, ¿no? Con o sin estudios, con conocimiento teórico, empírico, pero que ejerce esa labor. Es decir, un periodista puede ser comunicador también, un comunicólogo puede ser periodista o no pueden serlo, no son visiones distintas de herramientas muy similares. Y por otro lado, comentabas, Cornelio, el asunto del nuevo gobierno, que por supuesto es un tema que está en el análisis de todos y todas las mexicanas, desde distintos niveles, visiones, categorías y profundidades, pero está en el imaginario colectivo de todos, sin duda. Hay preocupaciones, hay esperanzas, hay bonos positivos, negativos. ¿Qué es lo que yo creo desde un punto de vista muy general que es lo que está sucediendo? Bueno, efectivamente es un gobierno que abanderó desde la campaña de la bandera de izquierda, con una votación histórica, pero no corresponde a la totalidad de los mexicanos, porque el sistema democrático mexicano es muy complicado para que así sea, pero sí ha sido una votación histórica, tiene un gran respaldo de gente muy activa, hubo mucho activismo de izquierda, y entonces se vuelve, lo podríamos decir que será el primer gobierno de izquierda que tendrá México, así se comenta. Sin embargo, aquí viene un dilema teórico de la ciencia política. ¿Por qué? Porque ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? La izquierda ha relacionado permanentemente con la oposición y la derecha con la imposición del poder. Entonces, cuando la izquierda se vuelve poder, pues en esa lógica cruzaría la línea. Ándale. Entonces, actualmente estamos en esa transición, no nada más de un gobierno a otro, sino una transición ideológica. Por eso vemos en la opinión pública tantas paradojas, ¿no? De repente vemos medios que tradicionalmente eran críticos y que históricamente y siempre habían sido críticos al poder, y ahora no han podido transitar bien esa etapa y se vuelven pues aplaudidores del gobierno electo. Y por otro lado vemos medios, periodistas que siempre habían sido institucionales o defensores del poder, porque así ha sido su idea, con argumentos igual que los otros, y que ahora están siendo ya críticos al poder. Apenas hubo un dilema editorial muy interesante para su análisis, y que puede definir esto que es de lo que estamos hablando, porque en el periodismo, y es de lo que escribo apenas y lo que vamos a grabar en video también, la llamada cuarta transformación de México también va a llevar a una transformación y un cambio en el modelo editorial de los medios en México. Vamos a ver cómo algunos medios críticos pierden esa tamiz crítico y se vuelven
más gobiernistas y viceversa, porque está dándose esta transición y este cambio. El dilema que se dio un ejemplo muy claro, sale la revista Proceso, una revista crítica desde su nacimiento, siempre un referente de cuestionamiento al poder. Sí, algunos estarán de acuerdo que son muy exagerados en sus cabezas, lo que sea, pero sí es un referente de crítica al poder, la revista Proceso, ¿no? Todos los pensadores de izquierda, tú los ubicas como lectores de La Jornada, de Proceso y de esas empresas editoriales. Y entonces López Obrador, como un candidato de izquierda, identificado con la izquierda, gana la elección, se vuelve presidente electo y empieza a generar actos de gobierno aún sin estar en el gobierno, y lo vemos actualmente. Toma determinaciones de facto y es parte de un proceso que se está dando en México, muy interesante también. Y entonces la revista Proceso empieza a arropar esa parte, y de repente llega un punto en donde hay una decisión editorial en Proceso, y es dar un manotazo y revirar ese tránsito de la izquierda. Y estaban cruzando esa línea, siguiendo esta dinámica de que la izquierda se está institucionalizando, y entonces deciden regresar a la izquierda con una portada muy crítica hacia Andrés Manuel López Obrador, y entonces se posiciona. Esa fue una decisión de empresa editorial que toma Proceso. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, marca bien el paso: yo voy a seguir siendo una revista de izquierda, vamos a seguir criticando a quien está en el poder. Se desvincula un poco de eso con esa portada. Es una decisión pensada, para bien, para mal, lo que sea, pero es una decisión editorial muy pensada. ¿Qué efecto tendrá? Ya se verá con el paso del tiempo. Y por otro lado, yo recuerdo un medio digital poderoso también en el país como SDP Noticias, y sale su director a criticar a Proceso de manera muy fuerte, incluso con palabras altisonantes en su editorial, por haber traicionado a López Obrador. Entonces ahí es cuando el periodista crítico se politiza, se casa con un proyecto político, y de repente en tu ejercicio periodístico, que per se debe ser crítico y neutral, pues entonces empiezas a confundir. Esta transición en líneas editoriales se puede apreciar porque van a desaparecer medios, sin duda. Se van a crear nuevos medios, porque los grupos de poder están cambiando de posiciones. Sí. Hay un cambio real de actores en el poder. Hay un cambio real ya, y seguramente lo habrá, en la forma de ejercer el poder y de realizar políticas públicas, y esto va a llevar cambios en los grupos de poder y en los modelos editoriales. Es evidente: nuevos medios, nuevos actores de medios, periodistas quizás antes con mucha credibilidad perdiéndola, periodistas que fueron desplazados volviendo a resurgir, y se va a dar este movimiento en la opinión pública que demuestra lo que está viviendo el país. El país lo que está viviendo es una transformación, sí, una transformación en la percepción de la gente, y eso genera incluso contradicciones, llamémosle así, discursivas en medios y en actores políticos. Lo que va a pasar ahora es que este gobierno electo de izquierda va a transitar a partir del 1 de diciembre a lo institucional, a la institucionalidad, y entonces tendrá que ir amoldando paulatinamente su discurso, tendrá que institucionalizar su discurso, y ese discurso de izquierda opositora va a tener que institucionalizarse y poco a poco volverse un discurso de un gobierno en funciones. En ese tránsito sin duda habrá algún tipo de contradicción discursiva, las tiene que haber, porque es como cruzar la línea, y estabas de este lado y ahora estás del otro lado, pero bajo la lógica de izquierda y derecha. A eso voy, ¿no? Regresando a la reflexión original. Entonces, eso está viviendo el país. Va a ser muy interesante el fenómeno. Estamos viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, retomando el inicio de la plática, relacionándolo con este punto,
el mismo gobierno electo, los nuevos actores del poder están empoderando y ensalzando a las redes sociales, dicen benditas redes sociales, ¿no? Y con ese empoderamiento de esta plataforma están también de alguna manera desvirtuando a los medios tradicionales, y entonces la crisis de credibilidad que ya existía a partir de distintos movimientos como el movimiento de los estudiantes, Yo Soy 132, que empezó criticando a los grandes corporativos de medios del país, ahí empieza esta crisis de credibilidad, digamos, y va acrecentándose con la hipótesis, la teoría de que el presidente Peña Nieto es una construcción de los medios, en fin, empieza un descrédito hacia los medios tradicionales, empieza la emancipación del uso de las plataformas digitales, y ahora con este empoderamiento en el discurso del poder, las benditas redes sociales, se agudiza la crisis de los medios tradicionales y empieza a haber una confusión, ejercicios de posverdad, porque las redes sociales puede tener acceso a cualquier persona. Entonces, el rigor que por teoría, por origen, por esencia tienen los medios tradicionales, no los tienen muchos de estos actores de las redes sociales. Entonces vas desestimando ese rigor por la inmediatez de las redes sociales y se vuelve complicado. Por eso el fenómeno de las noticias falsas, de las famosas fake news. A eso se debe porque la inmediatez está comiendo a la formalidad del rigor periodístico, y en este momento, si tú analizas como periodista, como analítico de la comunicación, este es el momento ideal para darte cuenta qué periodista sí es riguroso y cuál no, cuál puede vencer su ideología misma, poniendo por encima el rigor periodístico, revisando varias fuentes, buscando la neutralidad, argumentando cada posición. Ese es el momento donde te puedes dar cuenta, mira, ese periodista, ese columnista sí es riguroso. No está yendo, o sea, sí está poniendo los dos lados de la moneda, como es la obligación del periodismo. Y fíjate, que yo pensé que era muy riguroso, no, se está yendo totalmente de ese lado, ¿no? Este era un medio crítico, y yo siempre pensé que era muy balanceado, que es un elemento del periodismo, y no lo es, ya que estoy viendo, no, era balanceado porque era crítico, y todos pensábamos que la crítica al poder era rigurosa, pero no, y estamos viendo que no, ahora está aplaudiéndole al poder. Y que yo pensé que era muy institucional, muy pro gobierno, veo que sigue balanceando sus opiniones, dando sus pros, contras. Yo te puedo poner un ejemplo de un columnista muy pro derecha, que él lo dice, pero es muy riguroso, es Sergio Sarmiento, es muy riguroso en sus análisis. Ese es un profesional del análisis, del periodismo. A él no lo vas a sacar de que muestre las dos caras de la moneda, en fin. Y ese fenómeno se va a dar. Entonces hay también una crisis del rigor periodístico, hay una crisis del periodismo mismo, por la crisis de legitimidad en los medios tradicionales, por el empoderamiento de las plataformas, las benditas redes sociales, que todo tiene que ver con el discurso del poder, por el fenómeno electoral que generó que la izquierda ahora sea gobierno electo, será gobierno ya institucionalmente a partir del 1 de diciembre, y ahí tendrá que venir una natural institucionalización del discurso, y tendrán que irse acomodando las cosas, pero en ese tránsito pues habrá caídos en la batalla, habrá actores políticos que pierdan credibilidad, que tomen malas decisiones, al igual que medios de comunicación y líderes de opinión. Un fenómeno muy interesante. Va a estar extremadamente interesante, así como lo planteas, y que es la realidad de lo que se espera a partir ya, ya está comenzando, pero a partir del 1 de diciembre que viene ya el proceso de este cambio gubernamental, va a estar muy interesante, porque en términos, por decirlo así, en términos mexicanos, yo creo que a partir del 1 de diciembre comenzaremos a ver cómo un gobierno de izquierda tendrá en algunas cuestiones que trabajar como un gobierno de derecha, ¿no? Por decirlo así. Y muchos medios críticos se volverán medios ensalzadores,
y muchos medios ensalzadores se volverán medios críticos, en fin, va a estar muy interesante este movimiento que por una parte, qué bueno que se da, ¿no? Claro, qué bueno que se da, porque yo creo que le hacía falta a nuestro país esta situación, el ver qué haces de ese lado, ¿no? Y a ver ahora tú que tanto decías, a ver ahora dilo. En términos mexicanos va a estar muy interesante toda esta cuestión que viene a partir del 1 de diciembre y ojalá que sigamos contando con tu opinión, sigamos conversando, Jorge, en estos temas, como te decía yo, tan importantes, tan interesantes. Y bueno, para el Corporativo de Medios de Comunicación y para la gente que nos ve ahora, como decimos, en estas benditas redes sociales, claro, y en nuestros espacios que tenemos de corporativo fuera de nuestro país, que les interesa mucho, Jorge, parece nada, pero fíjate que el que lleguemos a esa parte, al que lleguemos a Europa, por ejemplo, ha levantado muchas opiniones en Europa, el trabajo que realizamos en relación a lo que informamos de lo que sucede en México, ¿no? Y de lo que da sus opiniones, así, personajes importantes como tú, Jorge, ¿no? Gracias. Fíjate que les interesa más, y de eso me he dado cuenta, por eso a veces lo he comentado. No es posible que cuestiones que nos deben interesar más a los mexicanos les interese más en el extranjero que a nosotros mismos los mexicanos, ¿no? Y ha sucedido en más de 3 ocasiones en que he dado a conocer una noticia que se ha dado en el extranjero y que hasta entonces la autoridad mexicana le ha hecho caso. Y dices, bueno, ¿pero por qué? En fin, son situaciones que son interesantes. Esto, qué buen sabor de boca le estoy seguro que les has dejado a nuestro auditorio, y en la próxima ocasión yo creo que será más interesante todavía que les abones más a cómo va dándose todo esto, cómo se va cambiando, y sobre todo también en el terreno periodístico, porque también se va a volver más interesante todavía, aparte de que espero que ya no sigan matando más periodistas, ni siga habiendo más situaciones con los periodistas, pero ahora se agrega un punto más a esto interesante del periodismo, con este cambio que viene, en la cual vamos a ver quiénes aguantan y quiénes pues van a tener que decir, ahí nos vemos, ¿no? Claro, sí, por eso te comentaba y regreso al inicio, en el caso del Corporativo de Medios de Comunicación es un modelo autosustentable de comunicación. Actualmente hay muchos medios que dependen de la inversión gubernamental. También ha habido modificaciones en ese tema, en el tema de la publicidad oficial, que sin duda impactarán, y habrá más, porque hay ya una posición política muy clara del gobierno electo en ese sentido, y habrá cambios, habrá menos presupuesto para eso, y tendrá que cambiar el modelo de comunicación de distintos medios, sobre todo en el tema de financiamiento. Es otra parte muy interesante, que todos los cambios siempre son buenos, son sanos. Yo en lo personal coincido en las causas profundas del gobierno electo, y creo que hay, como lo comentaba, que ir y se tendrá que ir institucionalizando el discurso, y ahí es donde tienen que estar los profesionistas, los actores políticos que buscan en verdad el beneficio de la gente en ese momento en el que han ganado las causas en la elección. Las causas ganaron sin duda, las profundas causas, los profundos dolores del país lograron colocar al nuevo presidente de México donde hoy está, y que viene que los técnicos profesionistas, la gente de buena fe, el buen político, pues pueda subirse a esa ola para buscar encauzar e institucionalizar esas causas ya profundas, muy legítimas, que se defendieron y se abanderaron en la campaña, y por eso la avasalladora victoria en la elección de julio, Cornelio. Ándale. Pues, Jorge, por mí siguiéramos durante mucho tiempo más, pero vuelvo a repetir, nuestro peor enemigo es el tiempo. Y cerramos Dialogando con, siempre lo cerramos con un mensaje directo de nuestro invitado o nuestra invitada. Y en este caso, Jorge, tú que eres nuestro invitado de honor en este espacio de Dialogando con,
te pido que cierres con un mensaje que lo dirijas a quien tú creas que es la mejor parte o el área más importante, a quien tengas que dirigirle un mensaje de lo que tú consideres que es importante que sepan o que conozcan en esta situación. Entonces, cerramos con este mensaje, Jorge. Es tuyo el micrófono, es tuya la cámara. Muchas gracias, Cornelio. Pues agradeciendo el espacio, y como presidente del Colegio de Profesionistas, compartir conocimiento. Es importante hacer llegar el mensaje primero a los futuros profesionistas, jóvenes universitarios que estén observando la realidad nacional, las transformaciones que se están derivando del nuevo contexto nacional, porque serán y marcarán las condiciones en los espacios futuros que ustedes ocuparán. Y por otro lado, a los profesionistas que ya están en el campo laboral en nuestro país, que estén muy atentos también, que estén observando los cambios para poder tomar las oportunidades siempre en beneficio del país. Poder observar los cambios tiene que ver más que observar los errores, observar las oportunidades en donde como mexicanos, como profesionistas, como universitarios podemos incidir de manera positiva por el bien común. Esa es la misión de los profesionistas y de los futuros profesionistas de México: observar de manera clara, de manera objetiva, de manera coherente, para poder actuar en los nuevos contextos que se avecinan para el país. Pues ahí tienen ustedes el mensaje del presidente del Colegio de Profesionistas del Estado de Oaxaca, mi querido y gran amigo Jorge Oropesa, aparte de un extraordinario periodista, indiscutiblemente, que esperemos que en Corporativo de Medios de Comunicación lo sigamos teniendo, porque es en verdad un agasajo y aprende uno cada día más en escucharlo. Y por supuesto que los invito a que vean también sus espacios de opinión, que los lleva a redes sociales y en las cuales Corporativo pues se siente honrado de poder compartirlos también, Jorge. Muchas gracias, Cornelio, gracias, ¿no? Es un honor estar acá contigo. No, al contrario, muchísimas gracias, Jorge. Pues nos despedimos, gracias por tu presencia, y un futuro extremadamente corto y muy próximo volverte a tener aquí en este mismo lugar. Aquí vamos a estar, con mucho gusto. Gracias. Pues a todos ustedes les agradezco el favor de su atención en este espacio de Dialogando con. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo, sea en Oaxaca, en cualquier otro estado de la República Mexicana o fuera de este hermoso país, como siempre lo hemos llevado desde hace ya algunos años, Dialogando con. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima ocasión. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Uno de los mejores hoteles en Oaxaca, el Hotel Casántica, un refugio encantador, con instalaciones remozadas de un convento del siglo XVI, le permite gozar de una experiencia inolvidable en su visita a la ciudad de Oaxaca. Todas sus necesidades de exclusividad, cultura y ambiente familiar. Mezcla perfecta entre el encanto de un hotel boutique y el servicio de un gran turismo.
Restaurante El Pomo. La capilla del exconvento enmarca el restaurante. Disfruta del exquisito sazón de la comida oaxaqueña, reconocida internacionalmente como patrimonio intangible de la humanidad. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué.